En el Evangelio se nos relata aquel episodio en el que entra nuestro Señor resucitado y le dice a todos los apóstoles: la paz sea con vosotros. Momentos después le vuelve a decir eso, lo mismo, la paz sea con vosotros. Y es que Dios da esa paz que el mundo no puede dar. Cuánto sobrepuja la paz de Dios a la paz que ofrece el mundo. De ahí que la persona que desea la paz de Dios la busca hasta encontrarla. Por eso meditemos un poco en este domingo sobre esto, las condiciones de nuestra paz. En primer lugar, sin inocencia no hay paz con Dios. En segundo lugar, sin caridad no hay paz con el prójimo. Y en tercer lugar, sin mortificación no hay paz consigo mismo. Veamos primeramente esto de cómo que sin inocencia no hay paz con Dios. Y no nos referimos a esa inocencia con que se burla el mundo, que dicen, ¿cómo eres de inocente? Que todo te crees. Se refiere pues a esa inocencia que se identifica con la justicia, con el observar los mandamientos de Dios y no transgredirlos, al contrario, cumplir enteramente los mandamientos de Dios. San Agustín comenta al respecto: ¿cómo quieres estar en paz con Dios cuando te complaces en lo que le disgusta a Él? ¿Cómo quieres tener paz cuando buscas tu felicidad en lo que le hiere? Confrontemos nuestros actos, nuestros mismos pensamientos con los mandamientos de Dios y veamos si pasa esto, si buscamos nuestra felicidad en las cosas que hieren a Dios, en cosas que se contraponen a sus mandamientos. Reflexionemos bastante en esto, en que Dios es nuestro último fin, nuestro sumo bien, nuestro centro. Unido a Él, estarás tranquilo, pero separado de Él, siempre vivirás en agitación y sufrimiento. De aquí que a todos nos surja esa pregunta: ¿y cómo le voy a hacer para unirme a Dios? Pues la forma de unirnos con Dios es unir nuestra voluntad a la suya. ¿Qué necesitamos hacer entonces? Subordinar nuestra voluntad con la de Dios. En pocas palabras, obedecer. Que tan unida estaba la voluntad de los santos a la voluntad de Dios que llegaban a decir: prefiero estar en el infierno haciendo la voluntad de Dios que en el cielo haciendo mi voluntad. Qué tremenda, qué fuerte es esta expresión, ¿verdad? Inclusive hasta escandalosa podría resultar para alguno de nosotros. Sin embargo, bien sabemos que nunca va a ser la voluntad de Dios esto, de que estemos en el infierno. Pero al expresar muchos santos este pensamiento extremo, ellos manifestaban lo unido que estaban con Dios. Y al compararnos nosotros con ellos, vemos con tristeza una gran diferencia. Vemos desgraciadamente qué tan floja está nuestra unión con Dios, qué tan débil está nuestra unión con Dios, si acaso tenemos esa unión de nuestra voluntad con la de Dios. Porque apenas podemos sufrir, no un infierno, sino una pequeña enfermedad. Y ya estamos quejándonos. Apenas sufrimos una pérdida de un ser querido, o la pérdida de un carro o de una casa, y ya estamos quejándonos. Estamos preguntando: ¿por qué me pasa esto a mí? Nadie puede resistirse a una ley que le impone la naturaleza y la religión, sin que la razón se revele, sin que le condene la fe. Y la conciencia le desgarra el corazón por medio de remordimientos.
Un caso que por ahí escuché en Radio Tradición, que se lo recomiendo, ¿verdad? Se presentan pues cosas muy interesantes en Radio Tradición. Y había una persona que tenía por oficio de herrero, que llevado del enojo, se dejó llevar del enojo y le tiró con un fierro a un niño, llegándolo a matar. Asustado el Señor por esto, pues todavía fue creciendo la maldad, y para que no lo descubrieran, lo enterró en un lugar donde nadie lo descubriera. Y así pasaron días, pasaron semanas, el niño no apareció, y las personas pues jamás encontraron a ese niño. Parecería que todo ahí acababa, y que él podía descansar a gusto, porque no encontraron el efecto de su crimen. Pasan los años y él tiene la oportunidad de irse a vivir a América. Él vivía en Europa, se va a América a vivir, y todavía más remota la posibilidad de que lo agarraran si aún así hubieran encontrado el cuerpo muerto de aquel niño. Sin embargo, no estaba tranquilo, no estaba en paz el Señor. Su conciencia le taladraba, los remordimientos le taladraban la conciencia. Así que tuvo la oportunidad de regresarse y se regresó a su país, a su ciudad, y se entregó él mismo. Pagando la sentencia por eso, ya pudo estar un poco más tranquilo, porque sabía que pagaba bien lo que debía. Así es la conciencia, no nos deja, y qué bueno que no nos deje para llegar a hacer las paces con Dios, y esperemos que sea lo más pronto posible, porque después tal vez ya no tendremos tiempo. Diremos nosotros con San Agustín: ¿cómo podría yo, Señor, borrar de mi espíritu vuestros terribles juicios y amenazas? No podemos dejar de pensar en ellas cuando nos portamos mal, y si logramos forzar la mente para que no piense en esas terribles amenazas, no significa que no existan y que tarde o temprano vamos a recibir el merecido castigo. Así, quien tiene el desorden de la pereza y negligencia, pues tiene el castigo de la ruina material, y luego vendrá su castigo en el fuego. El que tiene el desorden de la gula y embriaguez, pues tiene el castigo de muchas enfermedades. Por la embriaguez y los escándalos pierde hasta su familia, su trabajo y la buena fama, y luego tendrá el castigo del fuego. El que tiene el desorden de la lujuria tiene el castigo de muchas enfermedades, pierde la capacidad de amar como se debe de amar, pierde poco a poco la fe en ese endurecimiento del corazón por la impenitencia final, y luego tendrá el castigo del fuego. El que tiene el desorden del fraude, del robo, tiene el castigo del desamparo y mendicidad. Ya lo decía el santo cura de Ars, que hay dos formas de hacerse pobre, y es robando y trabajando los domingos. Claro, si la empresa donde trabajas no te dan el descanso los domingos y no puedes trabajar en otra empresa, pues el pecado se sigue cometiendo, pero se le va a imputar a tu patrón y no a ti. También, si trabajas en servicios imprescindibles todos los días de la semana, son cosas que no se pueden dejar, como los que trabajan en los hospitales o en la seguridad pública. Pues claro que están dispensados de eso, ¿no? Imagínense ustedes que dijeran los doctores: pues es domingo, nos vamos a nuestra casita. Y en los hospitales, ni doctores, ni enfermeros, y ahí están solamente solos los pacientes, los enfermos, y no hay quien le aplique el medicamento, no hay quien le cambie el suero intravenoso, y pues cuántos no empeorarían y morirían por eso. Pues hay oficios imprescindibles que tienen que hacerse todos los días, en bien de la salud pública o de la seguridad o cosas por el estilo. En fin, la paz es efecto de la justicia. La paz es la primera recompensa del orden.
Y la inquietud, por el contrario, es el primer castigo del desorden. Cuando un alma tiene la pureza, que es el efecto de la justicia, entonces nada le impide unirse a Dios, que es su centro y su reposo. En segundo lugar, nuestra paz con Dios, dijimos que era el fruto de nuestro amor hacia Él y el cumplimiento de su santa ley. Pues bien, nuestra paz con el prójimo es fruto de aquella caridad sincera por la cual lo amamos a pesar de los defectos y de las faltas de que pueda ser culpable hacia nosotros. Por supuesto, es enteramente compatible con todo esto la corrección fraterna. Eso de amor al prójimo ha de entenderse bien. Imagínense ustedes si no hubiera ese amor al prójimo. ¿Qué caos habría, pues, en este mundo? Y precisamente Dios, que es muy bueno con nosotros, fíjense nomás que de los 10 mandamientos que nos ha puesto, los 3 primeros se refieren a Él, a las relaciones que debemos de tener con Él. Pero los 7 restantes se refieren a la relación con nuestros prójimos y el trato, el cuidado que debemos de tener con nosotros mismos, con nuestros cuerpos. Si guardáramos bien todas las personas del mundo esos mandamientos, viviríamos un paraíso anticipado. Pero como no todos los cumplen completamente, unos más, otros menos, otros nada, pues aquí viene el amor al prójimo, que nos viene a ayudar muchísimo, porque todos somos defectuosos y vendrá la caridad hacia el prójimo, el amor hacia el prójimo, a ayudar con esa obra de misericordia, de soportar con paciencia los defectos, las flaquezas de nuestro prójimo, que es enteramente compatible, les decía, con aquella otra obra de misericordia, de corregir fraternalmente, la corrección fraterna. Y por último, sin mortificación no hay paz consigo mismo. O sea que tenemos necesidad de hacer mortificaciones, aunque ya se acabó la Cuaresma. Veamos las cosas de esta manera para que sintamos menos difícil el hacer mortificación fuera de la Cuaresma. Resulta de que la mortificación que hicimos en la Cuaresma nos llevó a adquirir cierto buen hábito. Pues bien, en Cuaresma lo hicimos por mortificación y ahora lo haremos por buen hábito. Así uno va a decir, ya no me levanto temprano por mortificación, sino por buen hábito, que es la diligencia. Otro dirá, ya no como moderadamente por mortificación, sino por el buen hábito de la templanza. Otro más dirá, ya no tomo y me embriago por mortificarme, sino por sobriedad. Y otro más todavía podrá decir, en Cuaresma usaba moderadamente los medios electrónicos por mortificación. Ahora haré lo mismo, pero por el buen hábito de que sirvan para mí y no viva yo para ellos. Así está la cosa. Encontremos esa paz que Dios puede dar al cumplir sus mandamientos, al practicar en bien entendido ese amor al prójimo y al practicar la mortificación con nosotros mismos. Pero al momento de ir de la teoría a la práctica, resulta de que hay veces que sentimos más o menos esa paz de Dios, no completa, no constante. ¿Saben por qué sucede eso? Porque así somos inconstantes en acercarnos a Dios. Hay personas que dicen, Padre, yo no mato, yo no robo, yo voy a misa los domingos, perfecto, 3 cosas. ¿Y las otras? No son 3 las cosas que nos pide Dios, son 10. Y la iglesia son 5 cosas las que nos pide. Para estar en paz con Dios hay que cumplir enteramente sus mandamientos. Porque no queremos una paz a medias, no queremos una paz que nos dure una semana, sino un mes, un año, toda la vida. Pues cumplamos enteramente con Dios también. Que Dios nuestro Señor, pues, y la Santísima Virgen María nos ayuden a cumplir enteramente
lo que hemos de hacer con Dios, con nuestro prójimo y mortificar debidamente nuestros sentidos, nuestras pasiones. Así sea. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.